En lo alto de la ciudad, entre rascacielos y luces que nunca dormían, existía una mansión que parecía un castillo de cristal. Allí vivía Héctor Valdés, un hombre cuya fortuna era inmensa, pero cuyo corazón estaba cerrado. Nadie podía acercarse demasiado a él, y aún menos, nadie podía romper las reglas de su casa. Entre todas sus normas, había una que todos los empleados conocían: no se permiten niños aquí. Nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que los niños eran un recordatorio de lo que había perdido. Otros simplemente temían la ira de Héctor. Lo cierto es que esa regla era absoluta. Cada pasillo de la mansión estaba impecable, cada habitación parecía vacía de vida. No había juguetes, no había risas, no había correteos. Solo relojes caros que marcaban un tiempo frío, muebles perfectos pero silenciosos, y el eco de los pasos de Héctor resonando con una autoridad que cortaba el aire. Era un hombre de negocios implacable, exitoso, admirado, y solitario. Muy solitario. Pero esa soledad estaba a punto de romperse. Un día llegó María, una mujer joven y humilde, con ojos cansados pero llenos de determinación. No era solo una sirvienta. Traía consigo un secreto que podría cambiarlo todo: sus gemelos pequeños. Nadie debía saberlo. Nadie podía enterarse. Cada paso, cada gesto, cada sonrisa debía ser cuidadosamente controlado. Los niños dormían escondidos en una pequeña habitación olvidada, protegidos por las manos temblorosas de su madre. María sabía que si Héctor descubría su secreto, no solo perdería su trabajo, podría perder la esperanza misma de cuidar a sus hijos. Y aún así, cada día que pasaba, su amor por ellos la hacía arriesgarlo todo. Porque los gemelos no tenían otra persona que los cuidara, y cada risa contenida, cada lágrima escondida, hacía que su corazón se rompiera un poco más. Mientras tanto, Héctor seguía con su rutina: reuniones interminables, llamadas desde oficinas lujosas, almuerzos solitarios y cenas vacías. Cada día era igual, cada noche más fría. No sabía que alguien estaba desafiando sus reglas en su propia casa, y tampoco podía imaginar lo que ese pequeño desafío haría con su corazón. Una noche, un pequeño llanto atravesó los muros de su mansión. Solo unos segundos, apenas un susurro, pero fue suficiente. Héctor se detuvo. Frunció el ceño. Nunca había escuchado un sonido así en su casa. No entendía, pero algo dentro de él se movió, algo que llevaba años dormido, una emoción que no había sentido desde hacía mucho tiempo, una mezcla de miedo, curiosidad, y un dolor que parecía familiar, demasiado familiar. Lo que Héctor haría a continuación no solo cambiaría la vida de María y sus hijos, cambiaría la suya también. Porque a veces, la vida nos pone frente a nuestros miedos más profundos para enseñarnos la lección más grande: el amor verdadero no puede ser contenido, ni siquiera por el hombre más rico del mundo. Héctor Valdés siempre había sido un hombre que lo tenía todo: una fortuna que pocos podían imaginar, una mansión que parecía sacada de un sueño, coches de lujo, relojes que costaban más que una casa y un poder que hacía temblar a cualquiera en los negocios. Pero Héctor tenía un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Había aprendido a construir muros a su alrededor, y la regla más importante era clara: ningún niño podía cruzar sus puertas. Ni sobrinos, ni amigos de la familia, ni visitas inocentes. Nadie. Los empleados de la mansión conocían la regla desde hacía años y no necesitaban explicaciones. La obedecían por miedo, respeto, y quizás un poco por curiosidad de lo que había pasado para que un hombre tan poderoso odiara tanto la presencia de niños. Algunos susurraban historias sobre tragedias antiguas, accidentes que habían marcado su corazón, pero nadie se atrevía a confirmarlas. La mansión era un lugar de lujo y orden, pero también de secretos. Cuando María llegó, era un día gris y lluvioso. Sus zapatos estaban mojados, y la maleta que cargaba parecía más pesada que ella misma. Tenía 28 años, rostro delicado pero marcado por la vida, y una mirada que mezclaba miedo y determinación. Desde el primer momento que entró, supo que estaba en una fortaleza de silencio y reglas estrictas. Le dijeron que no podía traer a sus hijos, que no podía mostrar signos de debilidad, que no podía romper la armonía de la mansión. Pero María tenía un secreto. Dentro de su corazón y de su vida, había dos pequeños gemelos, Lucas y Daniel, de apenas 4 años. Nadie sabía que respiraban y vivían en una pequeña habitación olvidada, al fondo de la mansión. No era solo un escondite, era un refugio,
un pequeño mundo que María había construido para protegerlos. Cada noche, después de que Héctor se retiraba a su despacho, María corría silenciosa. Les traía comida, les leía cuentos bajito, les contaba historias de aventuras mientras las lágrimas de miedo se mezclaban con sonrisas de esperanza. Los niños no entendían del todo. Lucas era curioso, siempre preguntando cosas, tocando objetos, imaginando mundos que no podía explorar. Daniel era más sensible, con lágrimas fáciles, abrazos prolongados y miedo a cualquier sonido fuerte. Para ellos, la mansión era un castillo extraño, y su madre, la heroína que mantenía todo en secreto. Mientras tanto, Héctor seguía su rutina. Caminaba por los pasillos largos y silenciosos, se detenía frente a la ventana del jardín vacío, se sentaba en su oficina con cafés fríos y papeles interminables. No había risas, no había voces pequeñas, no había vida, y aunque lo negaba, algo dentro de él comenzaba a sentirse extraño. Un vacío que no podía explicar se agitaba cada vez que escuchaba un suspiro, un movimiento inesperado, o incluso la brisa que golpeaba las ventanas. La mansión parecía tranquila, pero bajo su techo, dos mundos opuestos coexistían, el del hombre que había cerrado su corazón a la vida y al dolor, y el de la madre que luchaba por proteger el amor más puro del mundo. Un choque inevitable estaba por suceder. Y el primer paso de ese choque comenzó con un sonido pequeño, apenas un susurro, un llanto de niño que resonó en los pasillos silenciosos de la mansión. Cada día para María era una batalla silenciosa. La mansión de Héctor Valdés era como un laberinto de ojos invisibles. Cada habitación, cada pasillo parecía observarla, y cada sombra podía ser la señal de que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Para mantener a salvo a sus gemelos, Lucas y Daniel, debía caminar como un fantasma, siempre ligera, siempre callada, siempre vigilante. Los niños crecían en silencio. Lucas, con su curiosidad infinita, ya empezaba a preguntar por todo. ¿Por qué su madre nunca los dejaba salir? ¿Por qué no había otros niños? ¿Por qué los pasillos siempre estaban vacíos y fríos? Daniel, más tímido y sensible, sentía miedo incluso de los ruidos más pequeños, el zumbido de la lámpara, el crujido de los muebles, el golpe de la puerta. María les explicaba con cuentos suaves, inventando mundos donde la mansión era un castillo secreto y ellos, los guardianes de un tesoro invisible. Cada abrazo, cada beso, era un intento de llenar sus corazones con coraje y esperanza. Pero el miedo de María no era solo por los niños. También estaba Héctor. La primera vez que lo vio de cerca, sintió un frío recorrer su espalda. Sus ojos eran intensos, como si pudieran ver más allá de lo que uno mostraba. Su voz era firme, casi cortante, y aunque no decía mucho, la presencia de Héctor se sentía como un juicio silencioso. Cada día que pasaba, María temía que una mirada, un pequeño descuido, o un suspiro de los niños, hiciera que todo se viniera abajo. Un día, mientras organizaba unos documentos en el despacho de Héctor, notó algo extraño, un vaso ligeramente movido, migas de pan sobre la mesa, y un dibujo infantil arrugado en la esquina del escritorio. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Había alguien más en la mansión? ¿Había visto Héctor algo que ella no sabía? Cada fibra de su cuerpo le gritaba que estaba en peligro. Esa noche, los niños tuvieron fiebre. María corrió entre sus brazos, temblando de miedo y agotamiento. El calor de sus cuerpos pequeños la hacía sentir impotente, no podía llevarlos a un médico sin arriesgar su secreto, no podía llamar a nadie, y cada minuto que pasaba parecía eterno. Sus manos sudaban, sus ojos se llenaban de lágrimas, y su corazón latía con fuerza mientras susurraba palabras de calma para que los gemelos no sintieran el terror que ella misma estaba sintiendo. Mientras se inclinaba sobre ellos, intentando bajar la fiebre con paños húmedos y abrazos, no escuchó los pasos detrás de la puerta. No sintió la sombra silenciosa que se movía por el pasillo. No vio la mirada penetrante que la observaba desde la oscuridad. Héctor estaba allí, y por primera vez en años, estaba dentro de su mundo, un mundo que había jurado mantener lejos de su mirada. María se giró y lo vio. El tiempo pareció detenerse. Los niños, demasiado débiles para entender, permanecieron en sus brazos. Héctor no dijo nada al principio. Solo la miraba, y ella sintió que podía ver a través de su alma. Cada error, cada temor, cada mentira piadosa parecía reflejada en sus ojos. María temblaba. Sus labios no podían formar palabras. Solo pudo susurrar, por favor, no, no se lo diga,
por favor. Héctor respiró hondo. La tensión era insoportable. Había un silencio absoluto en la mansión, roto solo por la respiración temblorosa de los niños. Sus ojos, que siempre habían sido fríos, ahora mostraban algo distinto, sorpresa, dolor, y quizás un reflejo de algo que él mismo había olvidado hacía años. Esa noche, María comprendió que su secreto ya no era solo suyo. Héctor había entrado en su vida, y aunque aún no sabía cómo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Algo que podría ser su peor pesadilla, o la oportunidad de una vida que jamás había imaginado. Porque cuando el miedo enfrenta la verdad, incluso los muros más fuertes pueden empezar a derrumbarse. El aire en la mansión estaba cargado de un silencio tan pesado que parecía que cada objeto, cada pared, sostenía la respiración. María seguía temblando, abrazando a sus gemelos, mientras Héctor permanecía inmóvil, mirándola con una mezcla de incredulidad y un dolor que ella no podía comprender. Cada segundo parecía eterno. María comenzó a suplicar entre lágrimas: «Por favor, señor Valdés, yo solo quiero cuidar a mis hijos, no le haré daño, se lo prometo». No sabía qué iba a pasar. Su voz se quebraba, y los gemelos, sintiendo el miedo de su madre, se acurrucaban más fuerte contra ella. Lucas, con sus ojitos llenos de lágrimas, miraba a Héctor con miedo y curiosidad, mientras Daniel apoyaba su cabeza en el hombro de María, temblando. Héctor permaneció en silencio. Sus ojos no se apartaban de los niños. Su respiración era lenta, casi contenida. Nadie en la mansión había visto nunca al hombre más poderoso del país así, vulnerable, desconcertado, humano. Finalmente, Héctor dio un paso atrás y apoyó la espalda contra la pared. Su mirada se tornó distante, perdida en recuerdos que nadie más podría conocer. Con una voz apenas audible, dijo: Estos niños, tienen la misma edad que los míos, los que perdí». María no entendió de inmediato. Su corazón se detuvo. «Perdió a sus hijos», murmuró. Héctor asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que nadie había visto en años. Hace más de 20 años, Héctor había tenido 2 hijos gemelos. Los amaba más que a nada en el mundo. Eran su alegría, su motivo de vivir. Pero una noche, un incendio inesperado destruyó todo. Su esposa había muerto tratando de salvarlos, y Héctor, impotente, vio cómo su mundo se desmoronaba. Nunca volvió a tener niños. Nunca volvió a abrir su corazón. Cada niño que entraba en su mansión era un recordatorio de ese fracaso, de esa culpa que lo había acompañado toda su vida. Por eso prohibió la presencia de niños. Por eso mantenía su casa fría, vacía, silenciosa. Cada sonrisa infantil era un reflejo de lo que él había perdido, y un dolor que no estaba dispuesto a enfrentar. Ahora, allí, en el mismo pasillo donde María sostenía a Lucas y Daniel, Héctor veía un reflejo de su pasado. Cada gesto, cada respiración de los gemelos despertaba recuerdos que habían estado dormidos durante años. Su corazón, que creía muerto, empezó a latir de nuevo, con miedo, con culpa, y con un atisbo de esperanza. María lo miraba, sin poder hablar, con los ojos abiertos de par en par. No entendía cómo alguien tan frío podía llorar, cómo alguien tan poderoso podía estar tan roto por un recuerdo. Pero vio algo que le dio esperanza. Héctor no estaba enfadado. No estaba furioso. Estaba herido. Y ese dolor era el puente que los acercaría. En ese momento, Héctor hizo algo que nadie hubiera esperado. Se acercó lentamente a los niños. Los miró de cerca, tocó sus manos pequeñas, y por primera vez en años, permitió que su corazón sintiera algo puro, sin miedo ni culpa. El destino, de la manera más inesperada, había llevado a los hijos perdidos de Héctor a cruzar su camino nuevamente, aunque no fueran los mismos, aunque fueran otros niños necesitados de amor. Y en ese instante, María comprendió que la vida tenía formas misteriosas de enseñar lecciones. A veces, las mayores pruebas traen consigo los regalos más grandes. El amanecer entraba lentamente por las ventanas de la mansión, iluminando los pasillos largos y silenciosos que, hasta hacía poco, habían sido testigos de órdenes estrictas y frialdad absoluta. Pero ahora, esos mismos pasillos estaban llenos de un aire diferente, un aire cargado de emociones que Héctor Valdés no había sentido en décadas. María aún sostenía a sus gemelos, temblando, mientras los niños se aferraban a ella. Su corazón latía con fuerza, y su mente buscaba una salida, un perdón,
un milagro que les permitiera seguir juntos. Cada segundo sin que Héctor hablara era una eternidad. Cada mirada de él era como un juicio silencioso que podía destruirlos o salvarlos. Héctor permaneció unos minutos más en silencio, respirando profundo, tratando de ordenar sus emociones. Su mirada, que siempre había sido fría y calculadora, ahora estaba húmeda y vulnerable. La culpa y la tristeza de años perdidos se mezclaban con un extraño sentimiento de ternura que no entendía. Finalmente, rompió el silencio. No entiendo, susurró con voz quebrada. No debería, pero, verlos, me duele y me sana al mismo tiempo. María levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, y respondió: Señor Valdés, yo solo quería protegerlos. Solo quería cuidarlos, no sabía qué. Héctor levantó una mano y la detuvo con un gesto lento y sorprendentemente delicado. Su corazón se debatía entre el miedo a perder todo y la necesidad de sentir algo que no había sentido en años: amor, esperanza y responsabilidad. Ese día, Héctor tomó decisiones que cambiarían su vida para siempre. Primero, no gritó. No castigó. No separó a los niños de su madre. Por el contrario, permitió que María los cuidara, que los abrazara, que los protegiera, pero bajo su mirada atenta. Por primera vez, alguien le enseñaba que el amor verdadero no podía ser reprimido, que no se podía controlar con reglas o muros. Los días siguientes fueron intensos. Héctor aprendió a observar a los niños, a interactuar con ellos, a escuchar sus risas y sus llantos sin miedo. Sentía un dolor profundo, porque cada gesto le recordaba lo que había perdido, pero también una sensación de redención que no había experimentado en años. María, por su parte, comenzó a confiar. Ya no caminaba con miedo constante, ya no temblaba cada vez que Héctor entraba en la habitación. Comenzó a ver en él un hombre roto, sí, pero dispuesto a cambiar, a enfrentarse a sus propios demonios. Los gemelos sentían esa transformación, y sus pequeñas risas comenzaron a llenar la mansión con un sonido que no se escuchaba hacía décadas. Héctor, por primera vez, entendió lo que significaba la verdadera responsabilidad del corazón. No se trataba solo de cuidar a los suyos, sino de aprender a amar de nuevo, de aceptar la vulnerabilidad, de dejar que la vida lo sorprendiera. Y aunque el dolor del pasado seguía allí, aprendió a vivir con él, a usarlo como fuerza en lugar de castigo. En medio de todo esto, María descubrió algo más profundo. El miedo y el amor pueden coexistir, y a veces, enfrentar el dolor más grande puede abrir la puerta a la felicidad que nunca creímos posible. Por primera vez, la mansión dejó de ser un lugar de reglas estrictas y paredes frías. Comenzó a ser un hogar, un refugio, un lugar donde el pasado y el presente podían encontrarse, y donde los corazones podían sanar. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es huir del dolor, sino abrir el corazón y permitir que el amor entre, incluso cuando todo parece perdido. La mansión de Héctor Valdés ya no era la misma. Lo que antes había sido un lugar de silencio absoluto y reglas estrictas, ahora estaba lleno de vida. Cada rincón resonaba con risas, pasos pequeños y conversaciones improvisadas que parecían mágicas después de años de vacío. Los gemelos, Lucas y Daniel, corrían por los pasillos sin miedo, mientras María los seguía, sonriendo, aliviada de que al fin podía respirar tranquila. Héctor, el hombre que alguna vez había cerrado su corazón a todo, caminaba por la casa con una mezcla de asombro y ternura. Nunca había imaginado que permitir el amor podría ser tan transformador. Sus días ya no se llenaban solo de reuniones y documentos, ahora también había cuentos contados a media voz, juegos improvisados en el jardín, y pequeños abrazos que lo llenaban de una felicidad que no había sentido en décadas. Cada gesto de los niños despertaba en él recuerdos que había enterrado. Las sonrisas le recordaban a sus propios hijos perdidos, y aunque la tristeza seguía presente, ya no era un dolor que lo paralizara. Había aprendido a aceptarlo, a vivir con ello, y a usar esa experiencia para conectarse con la vida que aún podía construir. María también cambió. La mujer que llegó temerosa y escondida, ahora caminaba con la cabeza en alto. Sabía que había sido valiente, que su amor y sacrificio habían hecho la diferencia. Y sobre todo, vio que el corazón de Héctor, aunque roto durante mucho tiempo, podía sanar con paciencia, comprensión y ternura. Héctor tomó decisiones que demostraban que estaba dispuesto a vivir de manera diferente. Remodeló la habitación olvidada donde los niños habían estado escondidos, llenándola de luz, colores y juguetes.
Empezó a comer con ellos, a leerles cuentos, a enseñarles lecciones de vida y, sobre todo, a escuchar. Escuchar sin miedo, sin juicio, con atención y amor. La lección que ambos aprendieron quedó grabada en cada gesto. El amor verdadero tiene poder sobre el miedo, la culpa y el dolor. Que cerrar el corazón solo prolonga el sufrimiento, y que permitir que otros entren en nuestra vida puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Con el tiempo, Héctor entendió que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, ni en sus negocios, ni en los lujos de la mansión. La verdadera riqueza estaba en la vida que compartía, en las risas de los niños, en el amor que crecía día a día. Y María, que había llegado escondiendo su secreto, vio cómo su valentía no solo salvó a sus hijos, sino que también permitió que un hombre aprendiera a vivir de nuevo. La mansión, que antes era fría y silenciosa, volvió a ser un hogar. La soledad que Héctor había conocido durante décadas se desvaneció, reemplazada por abrazos, sonrisas y momentos que quedarán grabados para siempre en sus corazones. Y así, entre risas, juegos y lágrimas de felicidad, quedó la gran pregunta para todos. Si tu corazón hubiera estado cerrado durante años por miedo o dolor, ¿tendrías el valor de abrirlo y permitir que la vida y el amor te sorprendieran?